día de hoy vamos a hablar sobre la herencia familiar. Tanto la filosofía como la psicología suele cuestionarse y plantearse a la tradición como un problema. En filosofía, por ejemplo, investigamos la tradición del pensamiento. Vamos a encontrar la tradición griega de la filosofía, vamos a encontrar la tradición romana de la filosofía, vamos a encontrar la tradición europea, inclusive actualmente nos planteamos la tradición latinoamericana de la filosofía. En toda ciencia y en todo saber, la tradición es fundamental. Para poder hacer ciencia hay que conocer la historia de la ciencia. La tradición no solamente la heredamos de la academia, digamos, no la heredamos simplemente desde los niveles más abstractos de la cultura, sino que también nuestro sistema de pensamiento, nuestro sistema de comportamiento, inclusive los roles, inclusive, digamos, el uso del lenguaje, lo heredamos en primera instancia de nuestro núcleo familiar. En las últimas décadas, la psicología de la familia, digamos que ha ampliado su ámbito de investigación. Tanto el psicoanálisis como el humanismo y diferentes tipos de terapias y de visiones teóricas han buscado, digamos, explicar, digamos, abordar, inclusive, digamos, trabajar psicológicamente eh, el orden familiar, el sistema familiar y aquello que heredamos de ese sistema. De cierta forma, preguntarnos quiénes somos también implica preguntarnos acerca de nuestros orígenes, acerca, digamos, de nuestros linajes, de nuestros clanes, de aquello que se ha venido configurando a través de las generaciones, de esas transformaciones, también de esos procesos complejos que también experimentamos a lo largo de las generaciones, y exactamente también preguntarnos acerca de qué de lo presente, digamos, qué de lo inmediato puede estar vinculado a patrones, a herencias, necesitamos también transformar. Hoy vamos a hablar un poco acerca de este problema, desde también el pensamiento de Bert Hellinger, el cual nació en 1925, estudió teología, estudió filosofía en Alemania y desarrolló diferentes propuestas que han planteado ciertas visiones acerca de este problema. Ha sido muy criticado también, digamos, desde la visión de la psicología experimental o inclusive del psicoanálisis, porque de cierta forma Bert Hellinger también plantea el problema del alma y del espíritu dentro de los órdenes y de los sistemas familiares. Esto también, digamos, inspirado o desarrollado a partir de sus investigaciones en culturas indígenas, donde él identifica que cada generación establece un orden, el cual va transformándose. Y esos órdenes, digamos que lo que establecen son ciertos roles, ciertas conductas, ciertas identidades. Para hablar de este tema hoy me acompaña Luz Edith Vázquez, profesora de psicología en la Universidad de Panamá, y Lisbeth González, ambas psicólogas y las cuales han estudiado un máster en psicología transgeneracional, familiar y de pareja en el Instituto de Estudios Transgeneracionales en México. Nos quedamos entonces con este cuestionamiento: ¿cómo podemos pensar y qué herramientas tenemos para acercarnos a la investigación de nosotros mismos desde nuestro sistema familiar? Bueno, Santi, usualmente nos dicen que la familia es la unidad básica de la sociedad. Eso nos lo enseñan en el colegio desde que estamos en primaria hasta inclusive a nivel superior. Pero a nivel transgeneracional la familia es mucho más, porque involucra otros elementos que van más allá de solamente ser la unidad básica. Es donde empieza la vida, donde se da la vida y empieza inicialmente con un hombre y una mujer. Pero la familia se amplía a todos esos miembros que pertenecen al sistema familiar. Pueden ser los abuelos, los padres, los hermanos, un tío que crió, un padre del corazón que crió, totalmente personas desconocidas, tutores que se hicieron cargo de un niño o de una niña. Esa también es su familia. Entonces, usualmente se piensa que solamente familia
es la parte nuclear, papá, mamá, hermanos. No, la familia es mucho más amplia de lo que usualmente hemos aprendido o lo que se ha ido transmitiendo por mucho tiempo. Entonces, este modelo de familia es mucho más inclusivo y mucho más amplio. Al decir que queremos rescatar valores de la sociedad, damos por sentado, por hecho que la familia solamente está compuesta por papá, mamá y los hermanos. Cuando, dependiendo de la historia de cada niño, de cada ser humano, puede que su familia esté compuesta por su mamá, pues su papá no pudo quedarse, o viceversa, estuvo compuesta solamente por su papá debido a que su mamá no pudo quedarse. ¿Qué hay con un niño que se cría con una abuela? También es esa familia. Si bien es un hecho de que hoy día a las personas les cuesta más, a los seres humanos, nos cuesta más hacer familia, es más común, más frecuente ver mujeres que deciden criar y dar a luz a sus hijos solas, u hombres que deciden salir adelante solos con sus hijos. Inicialmente, para que un niño exista, para que un ser humano se cree, debe haber un hombre y una mujer. Obvio, pero a pesar de esto, alguno de los progenitores decide o toma la decisión de salir adelante con su hijo solo. Entonces, la sociedad que antes era más dura, que antes era menos tolerante con esto, ha tenido la opción de hacerse tolerante, aceptar esta nueva modalidad. Es decir, que ya el concepto de que la familia estaba compuesta solamente por mamá y por papá ya ha cambiado. Pues podemos encontrar con más frecuencia lo que comentaba al comienzo, ¿no? Una madre que decide salir adelante con sus 2 o 3 hijos o más, o bien un padre a quien por situaciones de la vida también le toca salir adelante con sus hijos. Mira, en los paradigmas se habla mucho de los roles que tiene cada miembro del sistema familiar. ¿Cuál es el rol del padre? ¿Cuál es el rol de la madre? ¿Cuál es el rol de los hijos? Y culturalmente hay un rol para cada uno. Papá, proveedor. Mamá, la cuidadora en el hogar. Y los hermanos, por orden de llegada, cada uno tiene su rol. El hermano mayor es el que representa a los padres en ausencia de los padres, valga la redundancia. Y los hijos, así sucesivamente, se dice que el segundo es el social, el más pequeño es el que va a cuidar a los padres, pero ese paradigma depende también del elemento de la cultura. Cada cultura tiene un modelo diferente de cómo va a funcionar su familia. Y en algunos casos, el rol de la mujer, si tal vez es más de ser más proveedora, o en otras culturas donde el hombre es más cuidador. Entonces, eso va a variar dependiendo del elemento cultural y de las particularidades de cada familia, porque indistintamente que estemos todos en una misma cultura, cada familia tiene su código cultural de normas, porque aunque tú y yo estamos en la misma comunidad, tu familia tiene un código cultural distinto, es lo que se llama subcultura, la que yo tengo. Entonces, esos paradigmas familiares cuesta a veces romperlos, porque tal vez dicen, bueno, los hombres se tienen que comportar de tal forma, o las mujeres se tienen que comportar de tal forma, o el padre se tiene que comportar de tal forma, o la mujer. Y cuando empezamos a hacer el trabajo transgeneracional nos damos cuenta de esos paradigmas que tal vez en una época fueron de esa manera. No es lo mismo la familia en la década del 60 que en la década del 90, que ahora en pleno siglo XXI en el que estamos ahora. Entonces, eso es importante considerarlo. ¿Cuáles son los paradigmas? Uno, la época histórica, y dos, la cultura. Herencia familiar. Normalmente creemos que se heredan solamente propiedades, bienes, dinero, joyas. Herencia familiar es todo el conjunto de valores, creencias, enseñanzas, hábitos, costumbres y actos que han hecho nuestros ancestros. Es decir, que nosotros a nuestros hijos les vamos a heredar la manera como decidimos, la manera como actuamos y cómo afrontamos, cómo nos mostramos
al mundo y lo que nos sucede. Por ejemplo, estamos en mitad de una pandemia. ¿Qué actitud estamos tomando ante los sucesos y los eventos de nuestra pandemia? Si estamos mostrando conductas resilientes o si estamos mostrando conductas faltas de esperanza, negativas y demás. Hasta eso le heredamos a nuestros futuros descendientes. Nosotros heredamos la manera como pensamos, las alegrías, las tristezas. Toda actitud, comportamiento que tengamos en nuestro presente va a ser parte de la herencia familiar que le vamos a dejar a nuestros descendientes. Ok, mira, el máximo aporte de Bert Hellinger, yo creo que es un concepto universal, por eso que es tan reconocido, son los órdenes del amor. Y Bert habla de 3 órdenes: el orden de jerarquía, el orden de pertenencia y el orden en el equilibrio entre el dar y el recibir. De ellos, el de jerarquía señala de que cada miembro del sistema familiar tiene un lugar. Papá, cabeza del hogar, después sigue la madre y después siguen los hijos en orden de llegada. En este punto es importante considerar que si papá y mamá han tenido relaciones antes, durante o después, se cuentan todos los hermanos a la vez. Porque a veces dicen, no, es que él es medio hermano mío o él no cuenta, nada más somos los de aquí. No, se cuentan todos los hermanos. Y se van anotando cuál es su lugar por orden de llegada. Y este es un punto que menciona Bert de manera insistente. Cuando no incluimos a alguien en ese orden, vienen los problemas. Y es lo que se denomina los excluidos. Y los excluidos es cuando no cuento a ese abuelo porque no se pudo quedar. No cuento a esa abuela porque a lo mejor lleva una vida no muy agradable para el paradigma de la familia. O este hermano no es hijo de papá y mamá, entonces no lo cuento. Y ese excluido hace merma en todo el sistema familiar, hasta que alguien lo incluya y le dé su lugar. Cualquiera pensaría que hay que ir a buscarlo y traerlo a la casa. No, solamente contarlo. Oye, somos 3 hermanos aquí, más los de papá y los de mamá, somos 8. Solamente hacer eso ya hace un reconocimiento dentro de tu mente y del corazón de que el sistema lo incluye. Cuando ni siquiera lo contamos, ahí ya entonces estás excluyendo a ese miembro del sistema. Pues contamos con toda la información de nuestros ancestros. Normalmente decimos que no nos sabemos nada de nuestros abuelos porque no los conocimos o ellos vivieron en otra época en la que nosotros no estábamos. También podemos decir, yo no sé nada porque yo no me crié con mi papá o con mi mamá, casi no hablábamos de eso. Pues podemos trabajar toda esta herencia familiar con datos, con hechos, información. Si sabemos si hubo abortos en la familia, claro, eso es muy penoso, nadie lo va a decir, ni lo va a contar. Pero podemos suponer, al momento de trabajar, se abre el campo de información con el que podemos percatarnos qué pudo haber pasado. También el momento histórico en el que vivió la familia nos permite saber qué pudo haber pasado. Por ejemplo, si estamos hablando de la época de 1900, tal vez estaban inundando áreas en las rivieras del Canal de Panamá, producto de la construcción o de la ampliación del canal. En esos momentos hubo familias que fueron trasladadas, que fueron movidas de donde estaban porque esa área la iban a inundar. Que les crearon casas, les hicieron otras áreas donde ellos pasaron a vivir. Entonces, por el momento histórico también podemos saber qué pudo haber sucedido. Las costumbres del pasado, muchas no eran las mismas de hoy día. Eso nos permite también saber qué decisiones pudieron haber tomado. Con mucho menos frecuencia se daban los divorcios o las separaciones. Entonces, por ejemplo, hace 70 años, ¿por qué se separaba la gente? Las mismas cosas de hoy día. Pero se vivía con más vergüenza y con más celo y no se comentaba. Entonces hay información que va a ser necesaria para trabajar la herencia familiar que podemos utilizar como herramientas para trabajar esto. ¿Dónde pudo haber habido un secreto?
¿Dónde pudo haber habido algo doloroso, algo penoso, algo vergonzoso? Y no es para que nos sintamos incómodos. Todas las familias tienen secretos. Todas las familias tienen alguna situación penosa. Un tío que quedó internado en un hospital psiquiátrico y allí murió. Una tía que a lo mejor pasó encerrada en su habitación porque consumía drogas. Un abuelo que se subió a un barco y que nunca volvió. No sabemos qué pasó. Si lo tiraron en alta mar, al agua, si murió, si llegó a su tierra de origen y decidió nunca regresar. Todos esos datos, toda esa información nos permite saber, trabajar nuestra herencia familiar. Es que se murió la abuela y no se supo más de lo que hubo para atrás. Pero tenemos la fecha de nacimiento. Tenemos algo más. Mamá contó que la abuela tenía 3 hermanas más. Tenemos más información. Todos los datos, toda la información, todo lo que podamos suponer o buscar en libros de historia nos permite también saber para trabajar la herencia familiar. Mira que lo maravilloso de la herramienta es que es un modelo sistémico. Y un modelo sistémico basta que un miembro del sistema trabaje y todos lo reciben. Si trabaja la mamá y no está papá ni los hijos, lo reciben. Si uno de los hermanos que están dentro de la relación de papá y mamá formal trabaja, aunque no esté ese hermano que no contamos, también lo recibe. Es decir, todos reciben el trabajo. Por eso es que se llama una constelación, cuando las personas o el modelo transistémico, cuando trabaja un miembro del sistema familiar, todos reciben el trabajo. Y por eso es importante que tomemos conciencia, porque si, por ejemplo, ese hermano mío, yo no sé dónde está, pero yo sé que tengo un hermano, yo trabajo y ya lo cuento dentro de mi sistema. La pandemia ha despertado las memorias de nuestros ancestros. Nosotros no somos los únicos que estamos viviendo la pandemia. La última pandemia en la historia fue en el año 1918, hace cerca de 102 años, más o menos, de 100 años. Para ese entonces estaban vivos nuestros bisabuelos, más o menos, ¿no? En promedio. Y nuestros abuelos, por lo menos en mi caso mis abuelos, estarían niños. Ellos ya vivieron esta situación de cargar barbijos, de pasar confinados, de seguir medidas de salud, de seguridad para estar bien. Entonces esta pandemia simplemente vino a despertar esa memoria. En aquel momento también hubo escasez, en aquel momento también hubo confinamiento, también hubo desazón por las noticias que había y por todo lo que se sabía, hubo mucha frustración, era un evento totalmente desconocido, nadie sabía nada sobre la peste española, la mal llamada peste española, y nadie tenía idea, nadie sabía cómo comportarse, hasta que entonces nuestros abuelos me refiero a bisabuelos, tatarabuelos, lo que haya habido, encontraron la manera de hacerle frente a esa enfermedad y de salir adelante, mostrando conductas resilientes. ¿Sí? Aprendieron a desarrollar habilidades dentro de ellos mismos para hacer frente a lo que sucedía. Estamos viviendo un momento de transformación fuerte. Hay grupos de toda índole que te dicen, este es el modelo de familia. Y dicen, esos de allá no son modelos de familia. Claro. Y entra una pugna donde se mezclan conceptos ideológicos, conceptos religiosos, conceptos sociales, de quién es el que dice que tiene el modelo de familia. Pero cuando nosotros vamos a ver el análisis para nosotros, ¿qué es familia? Es donde empezó la vida y donde continuó. Eso es familia. Entonces, muchas veces podemos pensar que si no está la figura paterna y materna, no es familia. Y la realidad es que si un niño fue criado en un orfelinato, esa es familia. Si un niño fue criado por unos tutores que no son ni sus padres ni su madre biológicos, esa es su familia. Y
ahora la tecnología nos permite ver muchos más casos. Y te menciono un caso que puede parecer así como contradictorio y sé que puede generar cierta tensión. Hace como 1 año, 2 años, yo veía por Twitter en la India, donde un niño mencionaba que un transexual lo había recogido de la basura. Y era una comunidad humilde, pobre, y era el que lo había criado. Y él tendría 11, 12 años. Ahora yo te pregunto, ¿es o no es su familia? Claro. Entonces, esto a veces la gente se puede quedar como que no es su familia, pero ¿quién permitió que la vida de ese niño siguiera? Lo recogió de la basura. Lo contuvo. Lo contuvo, le ha educado, le ha formado, le ha enseñado. Y tal vez alguien diría que no es su familia. Entonces, estas cosas cuando uno les escucha, dice, ¿qué está pasando? O aquellos niños que en un momento dado son criados por personas que en un momento están en la calle. Estos que vemos que trabajan en la calle, vendiendo, recogiendo cosas, no tienen papá y mamá y son las mismas personas que trabajan en la calle los que los crían. Entonces esto cambia totalmente el enfoque y algunas personas se pueden escandalizar. Entonces es momento de aperturar nuestra mente del concepto de familia y quitar conceptos muy juzgadores y muy discriminatorios y muy prejuiciosos, como por ejemplo familias disfuncionales. Todo núcleo que permite que la vida continúe es familia. Claro está, hay patrones que debemos ir corrigiendo. ¿No? Ahora no vamos a decir que si hay violencia intrafamiliar, que si hay maltrato, que si hay otro abuso, no, está bien. No, son patrones que hay que corregir. Pero sigue siendo una familia los que contuvieron, los que permitieron que la vida siguiera. Aquí no se trata de ver socialmente qué es lo aceptable o lo óptimo. La sociedad dice que la familia es el pilar de la sociedad. Aquí se trata del niño, del ser humano. Todos merecemos tener una familia. Y si papá o mamá no pudieron quedarse con el niño, no tiene nada de malo que una persona, un transexual o quien pudo haber sido, criar al niño. Esa es su familia y eso es lo que tenemos que respetar. Es un tema del ser humano, más que decir qué es lo que está bien o lo que está mal. Hoy día no estamos para juzgar a mamá ni a papá. No estamos para juzgar a nadie. De hecho, es hasta mejor para la sociedad aceptar lo sucedido. Mira, los conflictos, hay algo básico de dónde surgen. ¿Te acuerdas los 3 órdenes que te mencioné hace un rato? De jerarquía, de pertenencia y el equilibrio entre el dar y el recibir. Cuando no respetamos esos órdenes, vienen los conflictos. Si yo no le doy el lugar a alguien del sistema familiar, estoy respetando el orden de jerarquía. Si yo desconozco a alguien porque hizo algo, entre comillas, para mí pecaminoso, o que la abuela se comportó de tal forma, o mi padre me abandonó, o sea, ese tipo de cosas, ya eso genera conflictos. O simplemente cuando no respetamos el orden entre el equilibrio entre el dar y el recibir, que debe ser una balanza. El que da de más, el otro se retira porque no tiene forma de cómo compensar. Entonces, por esto es necesario verificar cuál de los órdenes es el que está alterado. Y eso nos permite saber el origen de ese conflicto que tal vez podamos estar viviendo en el presente. A veces puede ser algo en el momento, a veces puede ser un conflicto transgeneracional y muchas veces la persona no tiene idea. Por ejemplo, frases que la persona dice, he hecho de todo. Estoy en paz con mi papá, estoy en paz con mi mamá, me reconcilio con mis hermanos y no sé qué pasa. Me faltan fuerzas para desarrollar esto o siento como que nada me sale bien. Entonces esas son frases que cuando la gente dice he hecho de todo, ya he trabajado, ya hice coaching, ya hice terapia y todavía siento que no despego. Entonces se echa una mirada a ver si hay un conflicto transgeneracional para identificar cuál de esos órdenes son los que se han alterado y se hace un ejercicio para ordenar
ese orden, valga la redundancia, que cita Bert, que se ha alterado. Pues es la capacidad que tenemos para salir adelante ante eventos desairosos, ante situaciones desconocidas, nuevas, y salir bien, salir adelante. Esa es la resiliencia, es la capacidad de encontrar en nosotros mismos los recursos que necesitamos para dejar que las desavenencias de la vida no nos afecten. Mira, un conflicto transgeneracional de la misma manera. Si hablamos de jerarquía, no respeto a mí el lugar del abuelo o de la abuela, o del bisabuelo o la bisabuela, o alguien en el sistema desconoce nuestras raíces indígenas. Entonces yo estoy desconociendo la jerarquía de los que me precedieron o los que nos precedieron. De pertenencia, se excluyó a alguien y lo dejaron abandonado y murió solo. La familia nunca supo nada de ese tío, de esa tía, de ese abuelo, de ese bisabuelo o de ese tatarabuelo, porque no solamente es a las generaciones más cercanas. Nosotros hemos visto donde hay conflictos transgeneracionales que vienen de 7 generaciones atrás. Y eso en el caso de pertenencia. Y en el equilibrio entre el dar y el recibir, tal vez alguien que no se pudo quedar, un abuelo, una bisabuela, y por alguna razón, entonces, ese dolor, ese duelo queda de manera en todos sus descendientes, hasta que alguien identifique, ¿sabes qué? Nadie se percató de la orfandad que vivimos porque la tatarabuela murió en parto. Si nuestros ancestros no hubieran sido resilientes, nosotros no estuviéramos aquí, ellos hubieran muerto en ese momento. Pero como fueron resilientes, pudieron continuar dando vida, criando, para que nosotros hoy día pudiéramos estar aquí. Eso es la resiliencia. Mira, allí sobre todo es cuando no aceptamos nuestras raíces, no aceptamos nuestros orígenes. Y por ejemplo, en el caso de nosotros los latinos, tenemos una cantidad de mezclas, o sea, algunos tenemos, puede ser que yo sea negra, pero tengo ascendencia indígena, claro. O alguien sea blanco y tiene ascendencias negras, o sea, no podemos decir automáticamente que yo no tengo raíces X. Entonces, muchas veces ese desconocimiento nos hace hablar mal o expresarnos de una manera no correcta, de que, por ejemplo, yo pueda decir sí, porque son indios, o inclusive puedo hablar de mi propia etnia, decir no, es que los negros con ese cabello feo, porque no acepto y no reconozco mis raíces. Y ahora que lo mencionas, el cabello, justamente cuando empecé todo este trabajo, yo me hacía relajante. Ah, mira, yo también estoy aquí con mi... Sí, yo me hacía relajante. Y parte de la transformación fue aceptar y reconocer mi cabello. Claro. Claro, mucha gente estaba espantada, ¿no? Claro. Luz se volvió loca. Pero hasta eso es reconocer tus raíces, reconocer tus orígenes, de dónde vienes y amarlos tal cual como son. Ahora, una revolución del cabello afro, pero muchos negros no aceptan su cabello. Les cuesta aceptarlo. Porque el cabello parece ser un símbolo de la violencia y la discriminación cultural, proyectado en el cabello. Así es, así es. Entonces, es fuerte, sobre todo si la persona no reconoce sus raíces, pero empieza un trabajo interior. Más que exterior, es un trabajo interior. Mira, lo que indica la teoría es que cuando hay una situación de víctima-perpetrador, el perpetrador, la víctima, forma parte del sistema familiar del perpetrador. Si, por ejemplo, mi hermano matase a alguien, esa persona que él mató forma parte de mi sistema familiar. Queda un vínculo que no se entiende, inclusive cuando se han hecho algún tipo de ejercicio sistémico o las constelaciones, se ve como esa persona que hizo el papel de, que ocupó el lugar de víctima, empieza a formar parte del sistema familiar del perpetrador. Y hay como una unión, un vínculo entre ellos. Y eso por decir un caso de asesinato, pero imagínate donde ha habido masacres, como la Segunda Guerra Mundial, donde ha habido genocidios, son situaciones muy fuertes de víctimas y perpetradores. Y esto genera secuelas, conflictos transgeneracionales muy fuertes, hasta enfermedades. Algunos se encuentra que hay enfermedades
mentales, emocionales, trastornos, secuelas en los descendientes de los perpetradores, cuando no asumen la responsabilidad de lo que han hecho. Bert señalaba que cuando empezó a estudiar, porque Bert era alemán, entonces empezaron a revisar los descendientes de los militares nazis, 3 o 4 generaciones después. No sé si eran los nietos. No, las lágrimas de mis ancestros. Ajá. Entonces él señalaba que había algo en común en estos, Van Damme Kappenhaus, que había algo en común en los descendientes y eran trastornos mentales muy comunes y emocionales. Y cuando empezaron a revisar de manera transgeneracional cuál era el elemento común, eran descendientes de militares nazis. ¿Qué habían hecho? Habían sido perpetradores. Entonces, sus descendientes eran los que estaban de alguna otra forma cargando esta secuela de lo que habían hecho ellos. Por eso que es importante que nosotros en el presente asumamos la responsabilidad de lo que nos toca. Cada vez que asumimos la responsabilidad, entonces le quitamos menos carga a los que vienen después. Es importante, Santiago, aclarar que no todo lo que heredamos es malo. Claro. O sea, a veces la gente dice, ay, tengo la carga de mi abuela, tengo la carga de mi abuelo. No, también, o sea, es un paquete completo. Recibimos mucho porque la resiliencia de nuestros abuelos que a lo mejor vinieron del campo y sacaron su familia adelante, o los que les tuvo que tocar que emigrar. Por ejemplo, ahora con todos los países que están en conflicto y una familia tiene que emigrar, o sea, es una familia resiliente, sacó fuerzas donde no había y sacó adelante su familia y así sucesivamente. O sea, el paquete viene con fortalezas, pero también algunos conflictos no resueltos. Entonces, una vez nosotros identificamos cuáles son esos conflictos, tomo la fuerza, ¿sí? Tomo la fuerza de los míos, pero también les pido amorosamente que se encarguen de lo de ellos. Y una vez ya nosotros veamos la razón de ser de eso, respetamos, honramos eso y seguimos adelante. No para juzgarlos, no para señalarlos, sino para entender la historia de los que nos precedieron, que también es la nuestra. Sin esa historia, nosotros no estuviésemos aquí. Por muy fea, por muy cruel, por muy dura que pueda parecer, pero de allí venimos nosotros. Entonces, mirarla con amor. Más que querer quitarme esa carga porque nada que ver, es aceptar el paquete completo. Cuando aceptamos eso, hay cambios. Hay cambios de manera significativa, porque miras con amor a ese abuelo que se fue en un barco y no pudo regresar. Miras con amor a esa tatarabuela que a lo mejor tuvo que trabajar de prostituta. O miras con amor a esa mamá que a lo mejor no sabía cómo atenderte porque nadie la había enseñado o había sido huérfana. No sabía cómo ser mamá. Entonces miramos con amor, con dignidad, no con lástima, con dignidad, y eso nos potencia y nos da una fuerza increíble. Que cuando se revisa el ADN de las personas salen los cromosomas y cada cromosoma está vinculado con algunas características físicas porque son 23 pares de cromosomas. Entonces, se ha visto que alrededor de la molécula del ADN hay como una sombra. Y esta sombra se dice que es la parte emocional, la parte mental, que todavía están analizándola, interpretándola. Entonces, porque algunos dirán, pero ¿cómo puede ser que yo heredé el duelo de mi tatarabuela de hace 5 generaciones atrás? Porque se va pasando la información de célula en célula. Es biológico, no es mágico, es de la biología. Y esa información se va pasando, se va pasando, se va pasando de una generación a otra. Inclusive se habla de que nosotros podemos transformar el ADN. Con el cambio que nosotros hagamos ahora, eso genera una nueva información en el ADN y se pasa. Por eso que cada vez que alguien toma conciencia, cada vez que alguien cambia sus hábitos de alimentación, eso cambia la información para los que vienen después. Por ejemplo, la generación de ahora, de los muchachos de ahora, son una generación con más conciencia de qué comer. La generación tal vez, un poquito la anterior, no era de cuidarse en qué comer. Pero esta generación es mucho más que sea orgánico,
que no tenga contaminantes, porque esa información tal vez la recibieron de la generación que vino antes que ellos. Entonces, por eso es importante sembrar nuevas memorias, más toma de conciencia, y eso va transformando el ADN para las generaciones que vienen después. Ok, mira, en las herramientas para trabajar toda la parte transgeneracional, hay una fundamental. Empezamos con los datos que nos trae la persona. Usualmente trabajamos con fechas de nacimiento, fechas de fallecimiento y fechas de eventos claves. Entonces, esto nos permite ir verificando algunos síndromes de aniversario, y se llama síndrome de aniversario aquellas fechas que son repetitivas en el sistema. Por ejemplo, yo soy del 15 de abril, mi papá es del 15 de abril, mi bisabuela es del 15 de noviembre, y así sucesivamente. Tú dices, oye, pero se repiten estas fechas. Eso se llama síndrome de aniversario y permite saber con quién estamos vinculados. También otra herramienta es el genosociograma, que le llaman el árbol genealógico. Psicogenealogía es una herramienta súper poderosa. Cada vez más, todos los que hacemos este trabajo nos sorprendemos de las maravillas del genosociograma. Y el genosociograma, a diferencia de un árbol genealógico, porque la escuela nos mandan, sí, para saber quién es papá, quién es mamá, quiénes son los abuelos, no. En un genosociograma se coloca la persona y va como si fuese de manera triangular, ¿verdad? Como un iceberg, donde la persona es la puntita, pero viene de la base de todos los que están atrás. Se colocan los padres, los abuelos, los bisabuelos, los tatarabuelos, por lo menos hasta 4 generaciones, 4 o 5 de información, con fechas de nacimiento, con fechas de fallecimiento, con cuántos hijos hubo de cada uno, y vamos viendo con las fechas quién está vinculado con quién, y principalmente la persona que viene a trabajar el genosociograma. Tan fuerte es el genosociograma que cuando se está trabajando empieza a haber una serie de sensaciones físicas, y todo el sistema recibe ese trabajo, aunque solamente venga a trabajarlo hoy. ¿Sí? Otras herramientas son, por ejemplo, ejercicios sistémicos, constelaciones interiores. Una de las más conocidas y que tal vez como que dice la cream de la cream, lo mejor de lo mejor, son las constelaciones. Hay toda una gama de diferentes tipos de constelaciones. Hay constelaciones con figuras, hay constelaciones estructurales, hay constelaciones acuáticas, de todo. ¿Sí? Entonces, se trabajan individuales o se trabajan grupales. Hemos girado mucho en torno al ego, pero lo transgeneracional nos permite darnos cuenta que nosotros no somos uno, solos. Somos un sistema, somos un conjunto, somos un equipo, somos una constelación, como lo dice la palabra. Es decir, que somos varios miembros. Lo que yo haga en el presente va a impactar a los que vengan después. Entonces, lo que yo estoy recibiendo ahora, no solamente la parte negativa, pero también los beneficios que yo estoy recibiendo ahora fue el trabajo de lo que hicieron los que me precedieron. Tal vez esos abuelos míos que vinieron del campo a la ciudad, tal vez esa mamá que a lo mejor se sacrificó y para que yo pudiera prepararme. Entonces, cuando miramos el sistema familiar, lo vemos de manera transgeneracional hacia atrás, inclusive la parte esta transistémica. No solamente los que están ahorita en el presente, es los que están atrás. Y no sé en qué momento de la historia, sobre todo los latinos, nos hemos olvidado que nosotros venimos de una herencia transgeneracional. La mayoría de los terapeutas coinciden en que más de lo que nosotros nos imaginamos, de lo inconsciente, nos gobierna. Desde los gustos, desde algunas cosas que nosotros pensamos que nosotros lo decidimos, no. Muy inconscientemente viene esa información y de ese bagaje. Entonces, estas herramientas trabajan desde el inconsciente, lo que nosotros no somos conscientes. ¿Por qué elijo tal modelo de pareja? ¿Por qué me deprimo para mi cumpleaños? ¿Por qué no puedo gestionar un negocio propio? ¿Por qué no puedo ser productivo? Todo eso se trabaja a nivel inconsciente. Nadie quiere ser
maltratado, nadie quiere elegir parejas que lo traten mal, porque vuelvo y escojo esas parejas si yo sé que no me conviene. Pero es un proceso inconsciente y se combina lo que hemos recibido, que no sabemos, y vamos repitiendo. Cuando la persona toma conciencia, hace el cambio. Wow, mira, yo creo que uno de los, casualmente lo hablamos con el tema de la sexualidad, yo me sorprendo. Todavía en la época que nosotros estamos y el tema de la sexualidad es un tema Difícil de hablar. difícil, mucho tabú, genera muchos trastornos, muchos traumas, las personas no disfrutan su sexualidad y cuando digo la sexualidad es integral, tantas cosas, pero es ese modelo que nos van transmitiendo en nuestras culturas. Entonces toca sensibilizar a que las culturas se humanicen, que no juzguen, que no censuren, y que la mujer pueda disfrutar su feminidad, su sexualidad, como también lo puede hacer el hombre. O sea, hay modelos o estereotipos muy rígidos. Si una mujer se viste así, es prostituta. Si un hombre se vista así, es homosexual. Entonces hay unos estereotipos como tan rígidos o somos muy jugadores de cómo son las personas, de sus preferencias, en vez de ser respetuosos e incluir y aceptar la diversidad, más allá que separar que esto sí está bien, que esto no está bien. Nuestra especialidad es una maestría en terapia de familia con el enfoque de la filosofía transgeneracional, que es una de las áreas de la psicología sistémica. La psicología sistémica ve al individuo, al ser humano, como una persona cuya personalidad, comportamientos, actitudes están conformados por el producto de experiencias que ha tenido con los diferentes sistemas con los que se relaciona. El sistema familiar, el sistema educativo, el sistema religioso, el momento político en el que vive, el momento histórico y una serie de esferas, por así llamarlo, que influyen en su personalidad y en su comportamiento. Entonces, esta terapia está orientada y todo lo que manejamos al final de la historia es a trabajar con y por las familias. Todos necesitamos saber de dónde venimos, indistintamente de que yo haya nacido por inseminación artificial porque mi madre quería tenerme, buscó un banco de esperma y me tuvo. Todos necesitamos saber de dónde venimos porque será la base para que tomemos fuerzas para todos los proyectos y lo que siga en nuestra vida. Mira, Santiago, nosotras somos mujeres de ciencia. Y las mujeres de ciencia, igual que todos los científicos, uno tiene que probar para saber si eso funciona o no funciona. Nosotras somos resultado de eso. O sea, fue una transformación en nuestro propio sistema familiar. Y cuando tú ves los resultados de esta herramienta, de esta terapia, de este modelo, tú dices, wow, hay que compartirlo con otras personas. Y las cosas buenas se comparten. No es para nosotros. Si uno sabe lo maravilloso o los resultados positivos que esto ha generado en nuestra vida, hay que darlo a conocer, hay que decirle a las personas, trabájenlo y se van a sorprender de los resultados maravillosos. Yo siempre les digo a las personas en los talleres y en nuestros encuentros virtuales ahora, mi papá no ha venido a ninguna actividad nuestra, mi mamá creo que en alguna ocasión, mi hijo cuando era más pequeño, tal vez allí forzado, tú sabes, cuando son los niños, y así sucesivamente. Podría mencionarte personas en mi sistema familiar que no han asistido, pero yo he visto los resultados de todo lo que yo he trabajado en mi familia, en la familia de Lisbeth. Entonces, creo que una mayor referencia es cuando tú has visto los resultados en tu propio sistema familiar. Entonces, los invitamos a que desen la oportunidad de trabajar en su sistema familiar. Se van a sentir más plenos, se van a sentir con más fuerzas. Si yo comparo la luz de hace 10 años con la luz de ahora, no es ni la sombra. Trabajar en mi sistema familiar me hizo tomar fuerzas a desarrollar este proyecto que nosotros estamos llevando juntas. Y es una gran familia, la familia de Lisbeth con mi familia, y hacemos cosas en conjunto que disfrutamos. Más que verlo como un trabajo, lo disfrutamos. Entonces, desen la oportunidad
de trabajar en su sistema familiar y que puedan ver resultados no solamente aquí y en el ahora, sino también que contribuimos hacia las generaciones que vengan después de nosotros. Y esa va a ser nuestra mayor satisfacción. Solemos decir que es que tengo mala suerte, mi destino es estar sola. No, yo que voy a trabajar, Luz Edith, de mi papá si yo no me crié con él. Pues nosotros no elegimos qué heredamos, así como no elegimos el tono de piel, ni la forma del cabello, ni la forma de los pies, ni los ojos oscuros, porque mamá tenía los ojos verdes. No elegimos la suerte en el amor, no elegimos la dicha en las finanzas y tampoco elegimos ser felices a veces. Sí podemos trabajar nuestra historia, la información que le damos de papá, de mamá, de los abuelos, aunque no los hayamos conocido. Cuando me refiero a abuelos, hablo de bisabuelos, tatarabuelos y todos nuestros ancestros, con poca información, con lo que tengamos para estar mejor hoy día. Todo es información que le damos. Cuando decimos, ay, es que la persona tal sufrió de cáncer y le dio metástasis y murió totalmente agotado producto del cáncer. Se dice que el cáncer es resentimiento. Entonces, normalmente no va a ser resentimiento por algo del presente, sino información que cargamos de alguna mamá, algún papá, algún abuelo, alguna abuela, algún bisabuelo. Algo que se originó muchas o varias generaciones atrás. En la experiencia tuvimos la oportunidad de atender a una chica que decía que su padre tenía metástasis y tenía ya 6 meses de vida prácticamente. Cuando fuimos a trabajar el tema del cáncer, nos tuvimos que remontar 7 generaciones hacia atrás. Todos los ancestros, las personas que representaban a estos ancestros, lo que indicaron era que tenían con mucho resentimiento. Cuando logramos colocar hasta el 7º ancestro, fue que se liberó el estrés de los 6 restantes. Entonces no podemos decir que es que el cáncer necesariamente nos dio porque solamente comíamos comida chatarra. Puede que sea también información que heredamos de los nuestros, de cómo afrontaron, cómo amaron, cómo se comportaron, cuál era su actitud ante otros eventos de la vida. Ahí yo quisiera añadirte, Santi, para aportar a lo que Lisbeth acaba de señalar. Brigitte Charpentier, que ella es muy conocida por todo el aporte en lo que es la constelación de la enfermedad, ella menciona 2 puntos claves. Cuando es con situaciones de enfermedad física, usualmente es el linaje materno. Pero cuando son situaciones de salud mental o emocional, desde el linaje paterno. O sea, nada más como para darte una línea, ¿no? Una guía. Entonces se explora, porque es como dijo Lisbeth, hay que ver dónde fue la situación. Esa ocasión nos tocó 7 generaciones atrás, pero puede ser 2, 3, 4, no sabemos dónde empezó el origen de la situación. Para agregarte un poco más sobre las enfermedades, trabajamos con datos, con información, con sensaciones en el momento de que empecemos a trabajar. Por ejemplo, si estamos haciendo algún trabajo con el tema de enfermedad o tratando de resolver algo, la sensación, ¿dónde tienes la sensación? O ¿qué sientes? Pues siento que se me duerme la pierna. Eso puede indicarnos algo. Sí, pues, podría ser que si se te duerme la pierna derecha, esté relacionado con papá o la pierna izquierda relacionada con la línea materna. Trabajamos con la información en las personas que han tenido historias difíciles, personas que han ido a la guerra, que les ha tocado matar por algún motivo, o que han sufrido mucho. La persona que representa o que pasa a representar eso puede que empiece a tener sensaciones corporales muy fuertes, dolores estomacales, ganas de sentarse en el piso porque siente que todo se le mueve. Entonces, al momento de trabajar, de hacer la constelación, de meternos en eso, se va analizando mucho la sensación física que pueda tener la persona en ese momento.
No se puede decir necesariamente que si te da dolor de espalda es que hubo algo en el lado de la espalda de la familia o hay una patología allí. O si te duele la pierna es porque hubo algo en el lado materno o en el lado paterno. No, nos toca ver todo el contexto junto de lo que sucedió en la familia, en qué momento se dio, cómo se dio y cuál es la dolencia de hoy día. Yo te podría poner ejemplos de los casos que, por ejemplo, nos toca trabajar, porque también lo hacemos individual. Cuando llegan muchas personas, mujeres, con casos de depresión profunda, casos de bipolaridad, cuando revisamos la historia, hay duelos de niños no nacidos, duelos de que hubo pérdidas, abortos, provocados y no provocados. O que en un momento dado no se despidió a alguien que falleciera. Entonces, esto genera algún tipo de dolencia, sobre todo a nivel emocional, a nivel mental, y se trabaja ese duelo. Cuando se trabaja ese duelo, entonces la persona mejora en su condición emocional y mental. Y pueden ser duelos transgeneracionales, pérdidas que tuvieron las abuelas, las tatarabuelas. Entonces, igual se hace un ejercicio, se hace un ritual de despedida para que entonces los que estamos ahorita podamos estar más tranquilos con esas pérdidas. Y trabajar el duelo significa mirar el dolor, Mira el dolor. abrazarlo, contenerlo, no huirle. Así es. Por ejemplo, el tema de la pandemia nos genera hay mucho dolor. Y tenemos que sentirlo, vivirlo. Entonces, ¿qué es sentirlo? El duelo viene de dolor. Entonces hay que llorar, expresar mi dolor, hablar de eso hasta que ya poco a poco se vaya saliendo. Si las personas en este momento no expresan su dolor y no viven su duelo, esas memorias de ahora van a quedar para los que vengan después. Entonces hay que hablar de lo que nos duele, de las pérdidas, de todas esas personas que amamos y que estamos de alguna u otra forma despidiéndonos. Inclusive hasta la despedida no muy agradable, o sea, algunos no hemos podido despedir a nuestros muertos y eso genera un dolor de que no se puedan despedir. Entonces eso se trabaja para que no tenga secuelas, enfermedades que más adelante nos puedan afectar. Normalmente hay personas que llegan a consulta porque no tienen suerte en las finanzas, en el negocio que emprenden, en los proyectos que desean desarrollar. No empiezan, ni siguen, ni terminan, ni ven culminarse el proyecto. Cuando empezamos a trabajar la historia, los datos, los hechos, la información, que era lo que estábamos hablando al comienzo, encontramos que hay historias de sus antepasados que vivieron dilapidaciones de fortunas, que es despilfarrar el dinero heredado. También pudo haber habido estafas, robos, muertes por dinero. Todo eso tiene una influencia, el pasado tiene una influencia en nuestro presente. Entonces, cuando llegamos y decimos, es que yo trabajo y trabajo y trabajo y no logro retener dinero en mi cartera y sigo viviendo como si yo no trabajara y es que gano muy poco. Y es que lo que hago solamente lo hago por placer y nunca cobro. Y no genero nada. Cuando vamos a ver hacia atrás, seguro hubo algún ancestro, cuando digo ancestro, un abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, que dilapidó fortunas, estafó a otros, le robó a algún jefe, le robó a la gente del poblado, asaltó lugares, huyó. Tiene que ver con la ley de dar y recibir, ¿no? Sí, inclusive Iván Bonsolmeginagi le llama a esto la contabilidad familiar. Si tú quitaste, a los tuyos después le van a quitar. Y si tú diste, bueno, se supone que si tú das, no tienen por qué quitarte. Pero sobre todo cuando quitas a otros, el efecto es que después se lo quitan a los tuyos. Tienes que pagarlo, y entonces a algún sucesor tuyo lo que le corresponde es dar y no hay momento, ¿en qué momento recibe? Lo que pasa es que pasas muchas generaciones pagando deudas viejas por todo lo que el ancestro quitó.
Aclaramos, estamos en 2020, no estamos para juzgar a ningún abuelo o bisabuelo del año 1915 que le tocó tomar un barco, migrar de Europa a América, buscarse la vida, dormir en los puertos, robarse cosas para poder alimentarse y vivir. No estamos para juzgar lo sucedido. Estamos para tomar fuerzas de lo que pasó, honrar el pasado, porque gracias a esa historia, nos parezca bonita o no, estamos aquí. Entonces eso es algo que tenemos que desarrollar la capacidad de verlo. Generalmente decimos, eso a mí no me afecta. Es que yo no conocía a ese bisabuelo, es más, ni siquiera me sé esa historia. Entonces llegaste a consulta porque decías que no tienes suerte con las finanzas o todo el dinero que recibes lo gastas. Mira, casi siempre, Santiago, cuando hay temas de problemas de retención de dinero, hay que revisar atrás. Casi siempre. ¿Por qué? Porque muchas veces no sabemos esta dinámica que te decimos. O sea, si alguien quitó, es que le damos una gran fortuna y ahora la plata se nos baja. Hay que revisar cómo se obtuvo ese dinero, cómo se heredó. Y ni hablar de cuando hay herencias. Cuando hay herencias, una regla clásica que inclusive en un encuentro cuando estuvimos con Bert decía, renuncia. Donde hay peleas de herencias, de dinero, de propiedades, renuncia. Porque si te sigues quedando ahí, más te desgasta. Entonces, a veces no es ni para uno ni para el otro. Entonces, el que renuncia recibe más que aquel que decidió quedarse allí peleando, exigiendo, demandando, y a veces nada le toca a nadie. O cuando le quitamos a alguien lo que le pertenecía. Ponte los hermanos. Es que somos los 3 hermanos de papá y mamá, pero papá tuvo otro hijo con otra persona. Entonces, al final esa herencia nada más la repartimos entre nosotros 3 y no le dimos la parte al hermano. Y ha ocurrido que después esa herencia se pierde. Trabajamos al ser humano tal como es, lo aceptamos y podemos trabajar para que la persona se sienta mejor con su entorno. No estamos desde la psicología transgeneracional para cambiar a nadie que no desee cambiar. Y si es algo que la persona necesita trabajar con respecto a su sexualidad, a su preferencia, sí lo podemos trabajar. ¿Sí? Ahí entro yo con el componente biológico. Mira, hace 2 años, una bióloga, colega, amiga, me decía, Luz, tú sabes que hay en las células de algunas personas, usualmente tú sabes que si es mujer, son 2 cromosomas X. Y si es hombre, un cromosoma X y un cromosoma Y. Pero me dice, hay estudios donde hay 2 cromosomas X y un cromosoma Y. O 2 cromosomas Y y un cromosoma X. O 3 cromosomas X y un cromosoma Y. Yo le decía, sí, yo dice, sí. Entonces, más allá de que si está bien o no está bien, como decía Lisbeth, es aceptar a la persona como es. Su particularidad. Con su particularidad. Si ya la persona se siente incómoda, ya es otra cosa. Pero si la persona se siente feliz siendo homosexual, siendo lesbiana, siendo trans, se respeta su preferencia, su inclinación. Y nosotros hemos trabajado personas homosexuales, lesbianas, que han querido trabajar su historia transgeneracional. No para su preferencia, sino para resolver otra situación. Quiero mejorar mi relación con mi papá y mamá. Y no necesariamente tiene que ver con su preferencia. Entonces nosotros respetamos la diversidad en todos los sentidos. Se respeta la diversidad y es parte inclusive de nuestra misión, de nuestra visión, respetar la diversidad y no ver lo que nos separa, sino lo que nos une. Igual es como ocurrió en la década del 60, Santi, que empezaron las mujeres a exigir sus derechos, los negros empezaron a exigir sus derechos, las minorías, los grupos originarios, o sea, cada grupo social ha ido en la medida posible exigiendo sus derechos. Entonces, indistintamente, hay algunas personas, tal vez en la década del 60, algunos dirían, ¿qué derechos a las mujeres? O sea, las mujeres no tienen derecho. Y lo que nosotros como mujeres podemos estar disfrutando hoy fue lo que esas mujeres gestaron en su momento, a tener la igualdad que los hombres.
Lo mismo los negros, lo mismo los grupos originarios, los niños, que antes se les consideraba que no tenían ningún tipo de valor, y es hasta la década del 40 del siglo pasado que se le dan los derechos a los niños. Yo creo que lo mismo es con las personas que tienen una diversidad sexual. Ahora hay muchos grupos que no les parece. Yo pienso que sus derechos civiles son los mismos que podrían tener cualquier otro ser humano igual. Simplemente que tienen una preferencia sexual distinta. Y les toca a ellos, sobre todo, aceptarse. Si yo me acepto quién soy, entonces, a pesar de todo el entorno, que no es fácil, porque a veces son burlados, criticados, insultados, y definitivamente que no es correcto. Bert Hellinger propone el orden de jerarquía como uno de los 3 órdenes del amor. ¿Qué significa el orden de jerarquía? Que quienes llegaron primero tienen prioridad sobre los que llegamos después. Si estamos hablando de nuestros abuelos, son los padres de nuestros padres. Ellos llegaron primero que nosotros. Sin los abuelos no estaríamos aquí, pues papá y mamá tampoco estarían aquí, y por ende nosotros tampoco. Ellos merecen un lugar importante, un lugar digno. Las culturas que más respetan o que le dan mucho valor a los ancestros, a los que estuvieron primero, son culturas prósperas. Son culturas de abundancia. Nos vamos a los chinos. Los chinos saben quién es su papá, su mamá, su abuelo, su bisabuelo, su tatarabuelo. Honran las fechas de nacimiento y las fechas de defunción. El día de los difuntos, el día del cumpleaños del ancestro, llevan ofrendas a su tumba o hacen ofrendas a la comunidad para conmemorar el nacimiento o la muerte. Entonces, si nosotros no honramos nuestras raíces y de dónde venimos, es supremamente difícil esperar que hoy día seamos prósperos, de bien, buenos y demás. En la juventud de nuestros abuelos, ellos velaron por nuestros padres en su juventud. Velaron por nuestros padres. Los alimentaron, los cuidaron, los atendieron. En su vejez, no significa que un hijo deba suspender la vida por atender a su padre. No, le corresponde velar que papá y mamá tengan una vida digna, cómoda, para que ellos puedan seguir hasta que les toque retirarse de este mundo. Y también los hijos puedan continuar con su vida y cada cosa que le corresponda hacer. Sin raíces no hay alas. Si nosotros no honramos a los que estuvieron primero que nosotros, imposiblemente podemos ser prósperos y de bien en el presente y para el resto de las generaciones. También debemos pensar que en algún momento vamos a ser abuelos también. Es más, los invitamos a que hagan un ejercicio. Sondeen entre las personas que conocen quiénes son prósperos y quiénes no. Y revisen cómo son ellos con sus abuelos, cómo son ellos con sus padres, cómo son ellos con sus ancestros, si le dan ese lugar. Yo me impresiono porque practico con la comunidad chino-panameña, Tai Chi, y recuerdo que en una ocasión ellos decían, yo vengo de la dinastía Ming. O sea, era una cosa impresionante. Yo decía que habían pasado casi como ¿cuántos siglos? Y ellos estaban claritos de qué rama venía. Y uno de milagro sabe quién es el papá y el abuelo. Entonces yo creo que es lo que decía Lisbeth. O sea, eso es importante. El valor de darle lugar a esos abuelos, a esos tatarabuelos, cuidarlos, no meterlos en estos home care o estos lugares para los asilos. Eso es como desechar, como que aquel que te dio la vida tú lo desechas. Y lastimosamente, como dijo Lisbeth, eso tiene un efecto en el sistema. O sea, desechar donde vino la vida de la misma forma, a lo mejor te pasa a ti también. Porque todos, Dios primero, de manera promedio, vamos a llegar a la vejez. Entonces nos gustaría ser tratados con dignidad. Entonces esos abuelos son la memoria. En el sistema se les llama la memoria del sistema familiar. Las abuelas pasan la historia del sistema familiar. Cuando muere una abuela o muere un abuelo, se pierde información de la historia familiar. Por eso es que son valiosos. Podemos encontrar información de todo esto en Los órdenes del amor de Bert Hellinger. Ese libro está disponible en internet. También si lo descargan o lo bajan, es un libro de cerca de 800 páginas, pero es precioso.
También lo podemos encontrar en Miseide de Raquel Slusser. Miseide en hebreo es mi padre. Ella cuenta cómo la historia de su padre, que era judío, y cómo sobrevivió en la Segunda Guerra Mundial. Y todo el realce, la relevancia que ella le da a su padre como herencia a su hija. Podemos encontrar también a Anna Anselet Schutzenberger en diferentes tesis, en diferentes libros de ella, comenta un poco de la importancia esta de honrar a los abuelos y honrar la historia del pasado. Ellos son la memoria. Mira, a mí me toca ver que la gente llega y dice, yo no tengo familia. Y le digo, todos tenemos familia. No importa cómo llegó la vida, pero hasta el momento todos venimos de un espermatozoide, de un óvulo. Sea que se haya hecho in vitro, o sea que haya sido en el vientre de una madre, o sea que se haya implantado. No importa, pero todos venimos de un óvulo y un espermatozoide. Entonces, hay veces que los padres se pueden quedar a criar y hay veces que los padres no se pueden quedar a criar. Hay veces que llegan padres sustitutos que llamamos padres del corazón o madres del corazón y que permiten que la vida continúe. Entonces, a veces cuando hay situaciones muy dramáticas, orígenes difíciles, que el niño quedó aquí y los papás no se pudieron quedar, entonces esto genera mucho malestar y la persona dice, es que yo no tengo familia, es que yo no tengo papá, es que yo no tengo mamá. Y a veces ni los conocemos. Cuando la persona acepta su historia, cómo fue, cómo empezó, cómo es, la persona sana y avanza. Pero cuando la persona no acepta eso porque se siente avergonzado, porque se siente menos, porque se siente que no lo quisieron, entre comillas, entonces la persona se queda allí coagulada, no avanza y está en un drama que no me quisieron, que no tengo familia. Entonces sí invitarlos a que reconocer lo que es, aceptar tu familia tal cual como es, ese papá como es, esa mamá como es, ese papá alcohólico, esa mamá compradora compulsiva o depresiva, ese abuelo que a lo mejor nunca nos visita, o sea, es tu familia, acéptala. Y cuando empezamos a mirarla con los ojos de la aceptación, no es para ellos, es para nosotros. Tal vez a lo mejor papá va a seguir siendo alcohólico, o a lo mejor mamá va a estar constantemente en sus trastornos depresivos, o a lo mejor el abuelo nunca se va a conectar conmigo. Pero el simple hecho de que yo acepte mi historia, yo sano. Y eso es suficiente. Estamos en 2020 para aceptar, no para juzgar a nadie del pasado. Nosotros, por orden, por jerarquía, no podemos decir mamá, papá, los abuelos, la abuela hicieron algo mal. Nos toca aceptar, honrar lo que hicieron siempre y cuando respetaron la vida como tal. Si no tenemos fuerza, si no honramos de los que venimos, de los que nos dieron vida, nosotros no podemos tener fuerza para los proyectos que vamos a emprender. Y no elegimos, como mencionaba hace un momento, qué heredamos. No elegimos qué heredamos. Y el hecho de que no hayamos tratado con papá o con mamá en la infancia, o si papá no envió la pensión y tampoco pagó la escuela y nunca hizo una tarea conmigo, no significa que yo no haya heredado nada de papá. El hecho de que yo no haya tratado a mi abuela paterna o de que ella no me hubiera querido, no significa que yo no voy a heredar de ella. No significa que no tengo nada de ellos, que le pertenezca a ellos, que tenga yo. Resulta que sí, no elegimos que heredamos. Y la herencia en ese caso está dada por los genes, por la sangre, por todo. Entonces, de hecho, y aunque no tuviera el apellido de mi padre, sigo siendo su hija. Hay un logo que es casi universal del trabajo transgeneracional y es un árbol. Inclusive nuestro logo es un árbol. Lo cambian, le ponen colores, lo ponen de una forma, pero si observas nuestro logo, tiene unas raíces. Y lo que queremos enfatizar es que ningún árbol crece si no tiene raíces.
Es más, lo primero que se afinca en la tierra es la raíz para que la planta o el árbol pueda crecer. Entonces nosotros, para poder crecer en la vida, tenemos que afincar nuestras raíces, que nuestras raíces estén firmes. Entonces es necesario saber de dónde vengo, quiénes son, cómo eran, agradecerles, honrarles. Y eso hace que el árbol de mi vida crezca. Entonces, si estamos muy debiluchos y no sabemos, una raíz que no se amarra, ¿qué pasa? El árbol no crece, no pega. Entonces, es la metáfora de nuestro lobo. Tal vez algunos a lo mejor no lo entendían, pero si se dan cuenta, tiene unas raíces que son visibles, que representan a todos esos ancestros, y el árbol es toda nuestra vida de colores, todo lo que podemos desarrollar, todas nuestras habilidades, nuestra vida en pareja, nuestros hijos, nuestros amigos, nuestro trabajo. Cuando nosotros tenemos raíces fuertes, ese árbol va a prosperar y va a crecer.